Don Miguel, que me escucha ahí. Perdón, que me... lo pillé ahí Perdón, es que estaba buscando información y me pilló justo ahí buscando información. Me parece. La no pregunta importa. era... La pregunta es para usted y para todos quienes nos están escuchando. ¿Saben lo que es efectivamente un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Saben efectivamente si lo convencionamos como algún acto, como casi como moda de decir, ahí tengo un TOC? Porque no simplemente es eso, sino que es una dolencia, es algo que afecta a muchísimas personas en distintos grados. Hoy vamos a conversar de ese tremendo tema con el neuropsicólogo, el doctor Guillermo Díaz, que ya está aquí con nosotros en el estudio y que vamos a recibir con un tremendo y cariñoso abrazo. ¿Cómo está, doctor? Claro, ¿cómo estás tú? Un gusto de verte. Un gusto que está acá con nosotros y Muchas que también gracias, pueda Carlos. compartir y primero conocerlo. Sí, gracias por la Felices. invitación. El tema que tú ponías ahí en la mesa, el TOC, es un tema severo, muy severo, digamos. Sí. Y muy de moda, como tú bien decías. Es que hemos visto series, Sí. películas y muy también elocuente. Muchas personas que dicen, no, yo tengo Sí. TOC con esto. Y a veces sin siquiera saber Sí. efectivamente qué es. Sí, hay harto material al respecto porque Sí. está muy, muy de moda. O sea, yo te lo digo por la experiencia, yo me baso en la experiencia personal de los pacientes. Y tú le consultas, sí, yo tengo este TOC, yo me lavo las manos mucho, yo no piso las líneas. Bueno, una serie de formas del pensamiento que uno dice, bueno, este es un TOC. Fenómeno. ¿Qué podríamos definir como un TOC? ¿Qué sería? A ver, primero como para empezar a entenderlo. Es una idea que el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, como tú Claro. bien dijiste. Es una idea que se incuba en la cabeza de la persona, en la mente de la persona, y que si tú no la desalojas, genera una ansiedad tremenda. Ya. O sea, la única forma de desalojarlo es decir, tengo que hacer esto. Ahora, cuando se trata de TOC, de lavarse las manos a cada rato, por poner un ejemplo, no es problema. Si es que no te afecta, ya no, Si es que lávate ya- las si manos es que cuantas ya no veces está, quieras. Claro, si es que ya no está la piel ya así como... Media gastada, toda- claro. Claro. Pero cuando se trata de una idea bizarra que se incorpora en la cabeza, que es bastante más seria, Por fíjate que ejemplo. yo definí un depresivo. Ya. Cuando se junta el TOC con el trastorno depresivo, es grave. Porque imagínate, se te incorpora, que de hecho es así, se incorpora en la cabeza del paciente una ideación suicida. Claro. Es una idea, ¿verdad? Es una idea, pero es compleja. O sea, es una idea... Porque termina en el suicidio, lamentablemente. La persona empieza a masticar esta idea por mucho tiempo, no es una idea que aparezca en el segundo. El TOC tiene que ver con un pensamiento rumiante. O sea, le damos dando vuelta al tema y le damos vuelta al problema, y cuando ya pasa, puede pasar un mes, puede pasar años, Claro. porque se incubó ya la idea. Claro. Doctor, y bueno, independiente de cuál sea el trastorno, Sí. me imagino que no se nace con eso, no me imagino... No, es una idea que se incorpora a través del que tiempo. se incorpora a través del tiempo. Sí. ¿Hay algo que gatille esa situación? ¿Hay algo que lo genera? ¿Hay algo que podamos prevenirlo? Súper interesante tu pregunta, finalmente, Caro, porque los estímulos, le vamos a poner estímulos. Ya. ¿El agua es un estímulo? ¿Este vaso con agua es un estímulo? Claro. Sí. ¿Y sin agua? ¿No me podría ser? También es un Sí. estímulo, perfecto. Entonces, todos los elementos que están a nuestro alrededor, ya sean emocionales, vinculantes, un hijo, una señora, un esposo, un amante, lo que sea, son estímulos para nosotros. Y cuando nosotros decimos que este estímulo me afecta, yo soy fóbico a este estímulo, ¿verdad? No hay agua, qué lata. Lo rechazo. Claro. Entre comillas, el ejemplo es bastante suave, digamos. Pero cuando se trata de un engaño, por ejemplo, en una pareja, ahí despierta otros elementos emocionales, ¿verdad? De nuestra área más primitiva, de nuestra área límbica. El área primitiva nuestra, que está en nuestra neuroanatomía, está bien oculta, pero es totalmente disímil a lo que es nuestra área cognitiva conductual, que es el pensamiento, el análisis. Esta área... ¿Límbica? El área límbica Sí. viene de los orígenes, también está arraigado con la Nacemos- genética, también está arraigado con lo que vamos aprendiendo, con lo que nosotros tenemos, nacemos con eso. Nosotros nacemos con esta área, Claro. nacemos con una neuroanatomía. Y en esta área hay estructuras o microestructuras como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, que son netamente, está bajo el cuerpo calloso, que es otro elemento súper sustancial en nuestras emociones. Y se denomina área límbica o primitiva, básicamente porque no resiste el análisis mental o cognitivo que uno puede hacer, no está. O sea, nosotros si operáramos solo del área límbica seríamos bien primitivos. Pero operamos también del área cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, la Como memoria, cuestionar la un poco esta ética. área, o sea, es como entre un cuestionamiento, Hay un balanceo, raciocinio, hay claro. un balanceo, exactamente. Entonces,
Cuando un paciente, volvemos un poco al TOC, Claro. cuando un paciente incorpora una idea, como te decía, que puede ser bizarra, en un paciente que se junta con una depresión, por ejemplo, con una bipolaridad, con una esquizofrenia, la idea que se le incorpora tiene que ser llevada a cabo. Hace muchos años, recuerdo, en la catedral, un señor acuchilló a un cura, no sé si se acuerdan de ese tema, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, en la entrevista se detecta que tiene esquizofrenia, pero le pregunto por qué, y es un mandato. Ya, o sea, es la voz que es dada por la esquizofrenia. En ese que caso, la- claro, hay una esquizofrenia que es bastante más patológica. Pero mira, si lo lleváramos a un ejemplo más fácil de comprender, ¿tú a qué comías le echabas arroz, por ejemplo? Es como el acompañamiento, o sea, Sí o no, en todas las comidas. No sé, por Sí. el plato con arroz, el que nunca falla. A todos le podía echar arroz. Claro. Entonces, en lo que es, por ejemplo, el TOC, que aparece en cada segundo y que ¿Ya? uno empieza a mediar y a negociar con el TOC, ¿verdad? Esto está bien, esto sí, esto no, es donde tenemos que manejarnos. La ansiedad, por ejemplo, que es otro arroz, por así decirlo, Claro. está en todas las patologías. Está en el psicótico, en el esquizofrénico, en el ansioso, en el neurótico, está en todo. Y cuando se juntan las patologías de una persona con estas comorbilidades, ¿verdad? Como la ansiedad o como el TOC, es grave. Es grave. Me llama la atención, doctor, el cómo, porque estoy pensando más allá de ya del tratamiento, que me gustaría abordarlo también, pero es la prevención. Cuando nosotros como acompañantes, tutores, ya sean personas mayores, ya sean personas de equipo o cercanos, familiares, uno empieza a darse cuenta de que tienen ciertos trastornos, por ejemplo, en las llaves, en el lavado de manos, en cosas pequeñas. Pero cómo darnos cuenta, cómo pararlo, o cómo apoyar, cómo ayudar, cómo saber por qué se generó, no sé. Muy interesante. Claro, el TOC tiene que ver con una toma de conciencia. Es decir, cuando nosotros podemos mediar lo que dijimos hace un ratito, entre nuestra área tan primitiva, ¿verdad? Con esta área del pensamiento, nuestro neocórtex, uno empieza a decir, esto está bien o esto no. Pero tiene que ver con Claro. la propia toma de conciencia. Decir cuánto me está afectando, cuánto me está haciendo Claro. daño. Es lo que te decía, si yo me lavo las Claro. manos muchas veces al día no pasa nada, bueno, uno podría decir, pero esto no está bien, ¿verdad? Claro. ¿O por qué? ¿Por qué hago esto en el fondo? Sí, claro, Cuestionarlo. claro, esa toma de conciencia que a muchos pacientes nos cuesta, a muchos de los seres humanos nos cuesta decir, aquí estoy bien o estoy mal, porque tiene que ver con la mediación, como te decía. Sí. O sea, si yo quiero estar con una chica y yo me voy encima de esa chica, desde llamarla, buscarla, etcétera, etcétera, oye, ¿qué es lo que anda mal? Hay un sistema más ansioso. De ahí que, por ejemplo, aparecen las relaciones parasitarias. Cuando dos seres se juntan y empiezan a suplir los problemas que tiene cada uno, aquí resuelve un problema. O sea, ya es más que nada, o básicamente una relación más sexuada genital, si tú quieres. Mira. Que tiene que, sí, porque esto Claro. topa en todos los ambientes. ¿Sí? Claro. Todo es muy transversal. Entonces, uno dice, aquí hay algo que anda mal. No es que si la flaca no me pesca o si el flaco no me da pelota, bueno, no hay problema. Claro. Tú puedes entender que ella no quiere o él no quiere y uno puede hacer su lado. Sí. Pero no lo entendemos así. Nos enojamos, nos enfadamos, hay personas que se suicidan, Claro, hay otras que caen en una reacciones. depresión. Claro, es un estímulo, como lo que hablábamos hace un ratito, que nos afecta muy severamente. Claro, y que muchas veces lo vemos como, entre comillas, como superficial. Claro, Sin embargo, sí. que puede llegar a ser un trastorno muy difícil de abordar, Porque es un trastorno. porque es un trastorno. Sí, Y en términos de tratamiento, ¿cómo Sí. enfrentarlo? Desde la terapia cognitiva conductual, ¿Y lo ahí cognitivo ese tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestro análisis, nuestro cerebro analítico. Digamos. Y uno en la comprensión, porque el paciente, si bien es cierto, muchas veces no toma conciencia, sí entiende, por supuesto, tiene una malla neuronal importante o normal, una situación sináptica normal, y por tanto él puede entender que hay algo que está fallando, hay algo que anda mal, que no concuerda, etcétera, y uno desde ahí podría hablar con el paciente, que es lo que uno hace en la terapia, para demostrarle, decirle, pero viene el paciente, la segunda parte, que es el que dice, sí, quiero cambiar esto. Es un trabajo. Es un trabajo personal, Sí, absolutamente. claro, en la consulta Claro. no hay ningún sombrero de mago en ninguna consulta. ¿Tú has visto No hay alguna? ninguna pastillita mágica tampoco que te ayude a No, cambiar. esa pastilla mágica tiene que ver con la baja del síntoma. Ya. Entonces, sí, tú bajas la ansiedad, listo. Tienes un ansiolítico ahí. Estás con depresión, un recaptador de la serotonina. O un inhibidor si estás muy ansioso. Sin embargo, cuando uno ya entra en la parte más dura, dice, ahora nos enfrentamos con nosotros mismos. Esto que estás haciendo y esta pata hay que cambiarla. ¿Pero por cuál? Porque finalmente el paciente es el dueño y es el amigo de los síntomas. Entonces,
tú tienes que hacerle modificar o hacerle pensar que, entender, comprender cognitivamente que esta patita que tenemos de la silla está errática. Y que afecta en el fondo estar mejor en el día a día, en la vida. Sí. Quiero darte un mensaje, vamos. Guillermo, pero Si suena amoroso y dulce, sí, bien, porque si no es un estímulo fóbico que yo rechazo de pleno. Muy amoroso y dulce este estímulo, y yo sé que vas a estar feliz de recibirlo. De Ignacio, dice: hola a todos, ¿cómo están? Guillermo es el mejor neuropsicólogo que existe, muy profesional y sobre todo mejor persona. Finalmente el mejor papá del mundo. ¡Qué lindo! Tenía que leértelo de inmediato para poder compartir. Oye, sí, bueno, si tienen alguna consulta, si tienen alguna consulta que hacerle al doctor, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono, al más 569-3302-6074, porque es un tema muy importante y que muchas veces no tenemos la posibilidad de acudir a una consulta, sobre todo un especialista. Sí. Lamentablemente, claro, la realidad es esa. Y muchas veces quizás esto no es una consulta, pero es una orientación. Sí. Porque además, Caro, si tú analizas, por ejemplo, el contexto de la misma televisión, cuando yo veo que mis pacientes son adictos a las noticias, si no es la noticia que golpean, y el paciente que está con este estado anímico, depresivo, o alterado, ¿verdad?, eufórico o disfórico, esas noticias que en el fondo deberían ser un poco más simpáticas, dulces o más positivas, no lo son. Un asalto aquí, un asalto allá, robo, asesinato. Es el mundo que probablemente vivimos de la realidad, sin duda alguna, pero al paciente no le hace bien. No, pero no nos hace bien, y en términos generales, estemos en una situación de paciente o no paciente, yo creo que a nadie le hace, le hace bien enfrentarnos a una nube gris, como uno ve de repente es un mono animado con la nube gris, es contagioso, eso también es contagioso. Sí. Doctor, ¿los trastornos obsesivos compulsivos podrían ir en aumento? Por ejemplo, una persona comenzar con un TOC de lavarse las manos y después irlo aumentando, ya no puede pisar quizás las líneas o no sé, algún otro que sea común. Sí, nuestra salud mental es dinámica. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos pasar de los diferentes estadios de la salud mental, de una neurosis, que es lo mínimo que podemos tener, digamos, la rigidez es lo que genera, la rigidez del pensamiento es lo que genera la neurosis. Entonces podemos avanzar, o uno puede entrar en la psicosis y un paciente sale en la psicosis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia ya, la neurosis? Porque pasamos a otro tema, pero yo sé que hay muchísimo. Pero es lo que te decía, el toque es como el arroz, o sea, va a estar en todos lados, es como la ansiedad, en todos lados. Claro. ¿Cómo diferenciarla, así muy brevemente, la neurosis con la psicosis? La psicosis es la pérdida del criterio de la realidad. Ya. Entonces nosotros no estamos en un estudio de televisión, de tu programa, sino que estamos en Viña. Entonces te digo, oye, vamos a tomarnos un helado, Caro, aquí. ¿Pero cuál helado? La realidad es confusa. Ya. O sea, se perdió la realidad. Entonces el paciente está con sus fármacos, qué sé yo, que le hacen bajar los síntomas, etc. Sin embargo, este criterio de realidad que desaparece en la psicosis, en las otras patologías que está presente, se denomina realidad paralela cuando una persona está vivenciando, por ejemplo, una separación de un vínculo con una persona y me las va a pagar o no me las va a pagar, o hago esto, o me suicido. Cualquier cosa es una realidad paralela. Fíjate que es un pensamiento que no tiene pérdida de la realidad, como el de la psicosis. Claro, hay una conexión, una raíz. O sea, claro, el paciente se siente golpeado, la persona a quien desvincularon, la persona que trabaja en una oficina determinada y la desvinculan, porque lo natural, lo normal es eso, que se desvincula una persona. Ya sea en un año, en 10, en 20, a lo mismo. Claro. Pero cuando se retira, yo le entregué la vida a este trabajo. Sí, bueno, no, eso es normal, digamos, eso es lo esperable. Lo esperable es eso, que tú no eres socio de la empresa y por tanto puede ser, pero le genera un estímulo muy fóbico y le sube la bronca y la rabia y empiezan a aparecer estas emociones que dijimos del área límbica y que terminan finalmente por destruir a la persona. O sea, la persona es que anímicamente se va yendo cada vez más bajo. Y cuando aparece este TOC nuevamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Le pego, no le pego? ¿Voy, le robo? Es cuando tú vas manejando, por ejemplo, y alguien te tira el auto encima, lo primero que aparece es la idea. O le tiro el auto encima o bajo el palo, que uno lo ve todos los días, un bate de béisbol y puedo hacer lo mismo. Claro. Es una idea que se incorpora rápido, que es una idea bizarra, ¿verdad? Si uno la lleva a una traducción, es una idea bizarra, te agarra a combo o no, te van a pegar, o un gallo saca una pistola. Bueno, eso sucede cuando se incorpora la idea bizarra. Y que se puede convertir en una obsesión y en este trastorno de que hasta que no se genere... Yo levanto ansiedad.
levantas ansiedad y se va generando una tras de otra. Sí, la compulsión es cuando yo ya... Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de TOC quizás como más inofensivo, ¿Ya? y si quisiéramos tratarlo de manera, y nosotros uno toma conciencia y dice, ok, ya yo reconozco que tengo el TOC de revisar todas las luces antes de salir, de revisar todas, cerrar todas las llaves, que podría ser en términos como ya, lo natural, preocuparnos de que esté todo ok, pero cuando ya se convierte en una obsesión de decir, lo hice y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, hasta que ahí yo creo que está el TOC. Si yo quisiera abordarlo, ¿cómo sería la mejor forma? Una persona que quizás no tiene la posibilidad de ir a una consulta o algo y se hace consciente de eso. Claro, tomar conciencia primero, lo que yo te decía, decir, ¿esto está bien que yo me vuelva 5, 6, 7 veces a lo mismo? Ya. ¿O que llame cada 10 minutos a mi pareja? ¿O, Claro. o que empiece a hacer acciones repetitivas? No, no está bien. Primero la toma de conciencia es cuando me dice a mí, no, esto no es normal. Claro. Tomemos todos los días, fumémonos esta droga, tomemos una ayahuasca, no tengo idea, Claro. pero hay algo que uno debiera revisar por lo menos. Y en esa revisión generar un cambio. Pero tiene que ver con el paciente. El paciente es el que toma la decisión finalmente y dice, oye, yo quiero cambiar. Yo tengo, porque finalmente afecta también al círculo inmediato, a un hijo, a su familia, ¿verdad? A su entorno directo y su trabajo también, que mi jefe me tiene bronca. Y claro, se genera una dificultad en términos generales. Sí, entonces, voy a leer ya. 2 mensajitos, Guillermo, antes de que nos separemos, Ya. porque el tema está pero muy bueno. Dice a nuestro amigo, vamos a ver, a nuestro amigo Jonas, que nos dice, qué importante es la salud mental en nuestro país, en especial en la región metropolitana, con el tipo de vida que se lleva en Santiago. Un llamado de atención a todos, a tomarle el peso a la salud mental, que es demasiado importante. Sanar para crecer, para sanar nuestro entorno. Así como cuidamos que comemos, hay que cuidar con quién nos relacionamos. Un grande, el neuropsicólogo Guillermo Díaz. Cariños para todos quienes realizan este bonito programa. Muchísimas gracias, Jonás. Y tiene toda Sí. la razón, Jonás. Toda la razón. Sí. Vivimos en un país con Sí. subdesarrollo, ¿verdad? Vivimos, seamos objetivos, Sí. y donde la salud mental es cara, sin duda alguna, y todos en algún minuto tenemos estas Esos altibajos ciclos, de claro. ciclos, Sí, es necesario. la salud mental es cíclica. Sí. Voy a leer el último mensajito. Dice, hola Carito, qué interesante tema, pregunta para el doctor. Tengo pensamientos recurrentes de que me puede pasar algo malo. ¿Eso es TOC y cómo se puede manejar? A nuestra amiga Carol. Besitos, Carol. Sí, el pensamiento recurrente se denomina pensamiento rumiante. Ya. Yo le doy vuelta al tema y le doy vuelta. Sin duda alguna que uno tiene que enfrentarlo de esta recurrencia. ¿Es un TOC? Sí, es un TOC. Pero yo te decía que se van acoplando este pensamiento TOC o este trastorno, finalmente, se va asociando a las diferentes patologías. Y en ese escenario, claro, lo que pregunta Carol tiene que ver con este pensamiento rumiante, este pensamiento TOC, con una idea más tanatológica que algo va a pasar, ¿verdad? Una visión de ese tipo. Entonces uno tiene que parar, paremos, empecemos de nuevo. Claro. ¿Se justifica, no se justifica? ¿Yo levanto ansiedad por esto? ¿Qué es lo que me genera este tipo de pensamiento? ¿Me siento bien? ¿Me siento incómodo? Sin duda que se siente mal. Sí. Sin duda que hay un malestar. Claro que no nos queremos sentir así. No, obvio que no, Exacto. no, obvio que no. Bueno, estos temas tan importantes de salud mental los queremos llevar también a través de la pantalla y llevarlos a su hogar. Doctor, infinitas gracias. Muchas gracias a ti, Carol, por No, invitarme. por el No, tiempo no. y por acompañarnos hoy día. Cuando guste. ¿No? Feliz. Gracias, Caro. No, feliz. Me encantaba.